Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día de las remuneraciones. Como se lo había prometido, vamos a grabar un video. Este video, la idea es que ustedes lo puedan ir complementando con el material que vamos viendo en la clase, con algún apunte, con algún libro o con con el mismo código del trabajo, digamos, y con los PowerPoint que le hemos ido presentando. ¿Ya? Vamos a comenzar con las definiciones clásicas de remuneración. El Código del Trabajo señala que la remuneración es una contraprestación en dinero y adicionales en especies, avaluables también en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos conversado en alguna de las clases que en el inicio del derecho laboral habíamos entendido que las contraprestaciones que prestaba el empleador al trabajador no siempre eran avaluables o eran en dinero. Por ejemplo, el empleador en un principio, como ya habíamos hablado en la época del inclinaje, dejaba que el trabajador pudiese vivir en un cierto lugar del terreno, de su propiedad, que sus hijos tuvieran educación, que tuviese algunas contraprestaciones, digamos, monetarias muy mínimas. Pero eso llevó efectivamente a que la vida del trabajador fuera altamente controlada por parte del empleador, lo cual es contrario evidentemente a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra situación sociopolítica actual, por lo cual el Código del Trabajo hace este primer intento de señalar que fundamentalmente las prestaciones, las contraprestaciones del empleador deben ser en dinero y hay algunas adicionales avaluables en especie que pueden estar también entregando. Cuando hablamos de especie estamos hablando en algunos bienes o algunos artículos o algunos servicios que efectivamente son avaluables en dinero, ¿ya? Es decir, yo podría componer la remuneración de un trabajador parte en dinero, parte, por ejemplo, en una casa para que viva, parte en un vehículo para que él ocupe, parte en una cantidad de bienes para su consumo familiar, pero fundamentalmente la remuneración debe estar compuesta por el dinero. Ahora, yéndonos a definiciones un poco fuera del Código del Trabajo, tenemos una definición que es muy clásica, que define una posición sociocrítica del derecho, que dice relación con que la remuneración es una pequeña parte que el empleador devuelve al trabajador producto de su trabajo. Esta definición es la que da Marx en el Capital, y lo señala de esta manera porque según la formación de la acumulación de la riqueza, como lo vimos en clase en un momento determinado, donde se produce el problema de la confrontación entre dos clases sociales, entre la clase social que tiene los medios de producción y la clase social que no los tiene, digamos que son el proletariado. Esta base económica se produce efectivamente porque, según el análisis que realiza Marx, la generación de riqueza se produce a través del trabajo. Es decir, nosotros poníamos el ejemplo de fabricar un pastel. Si yo tengo una serie de materiales sobre la mesa, harina, azúcar, huevos, chocolate, no tengo un pastel. Lo que hace la transformación de la realidad no es el capital, es el trabajo. Por lo cual el trabajo es el que toma distintos materiales que están entregados por la realidad y los transforma a través de la capacidad humana de trabajar, es decir, esta capacidad humana que decía Habermas, que guarda relación con la posibilidad de transformar la realidad a nuestro antojo, lo que Habermas señala que es la racionalidad técnica. Bueno, esta racionalidad técnica está puesta a disposición del empleador, esta idealización material que tenemos los seres humanos, es decir, que podemos imaginar las cosas antes de que existan, está puesta en función del trabajo. Por lo cual, cuando el ser humano o un trabajador realiza su trabajo, no solamente está vendiendo una parte de su tiempo, sino que está vendiendo una parte de su tiempo que resulta ser la parte más humana de su quehacer, es decir, su capacidad de transformación del mundo en beneficio a alguien. Por lo cual, Marx señala que en este tipo de sociedades donde se basa fundamentalmente el poder en el capital, lo que termina sucediendo es que yo como trabajador lo que vendo es mi capacidad humana, es decir,
enajeno, vendo mi capacidad humana a otro, el cual me retribuye mínimamente por eso. Ahí se produce este conflicto o esta lucha entre los que venden su capacidad humana y los que la adquieren a un valor muy mínimo de lo que se produce. Les pongo un ejemplo para que se entienda lo que es una teoría bastante compleja de entender, pero para que se comprenda, es un ejemplo concreto. Si yo yo trabajo en un lavado de autos, por ejemplo, ¿sí? Si yo lavo 10 autos al día y mi empleador gana con los 10 autos del día 3.000 pesos por cada auto que yo lavo, él va a ganar 30.000. La pregunta es, ¿cuánto me va a pagar a mí de esos 30.000 que yo generé? Probablemente me pague 3.000 o 4.000 pesos diarios por 30.000 que yo generé. Es decir, hay una brecha entre lo que me pagan a mí y la cantidad de dinero que yo genero en riqueza, digamos. Uno podría hacer un análisis un poco más fino, sacando los costos fijos o los costos variables, pero siempre la balanza se inclina para el lado del empleador, porque cuando llegue el momento que no se incline para el lado del empleador, a mí no me va a convenir a tener ese trabajador, tendré que reemplazarlo por otro que efectivamente me dé más utilidad por esos mismos costos fijos, digamos. Es decir, el análisis económico de esta relación siempre me va a proyectar de que si es que un trabajador no es rentable bajo esa lógica, va a dejar de ser mi trabajador, ¿sí? ¿Por qué les trato de explicar esto, digamos, y por qué le aviso, digamos, de esta lógica? Generalmente cuando nosotros leemos el Código del Trabajo trabaja en un nivel de las ideas más que un nivel material, y cuando aterrizamos el derecho en un nivel más material, es decir, cuando lo aplicamos en la práctica, nos encontramos con este tipo de cosas, nos encontramos con que el reclamo que hacen generalmente los trabajadores o los sindicatos a los empleadores no guardan relación con cumplir o no cumplir esta norma en particular, porque esta norma, si ustedes se dan cuenta, no dice mucho, digamos, sobre cómo debe ser la remuneración, o cuán justa o cuán proporcional debe ser la remuneración. Vamos a encontrar la explicación al reclamo de los trabajadores o al reclamo de los sindicatos, lo vamos a encontrar fundamentalmente en esta otra teoría de generación de capital, es decir, yo trabajo más de lo que me pagan, ¿sí? Y esta explicación no está obviamente contenida en el Código del Trabajo, sino que está contenida en la teoría fundamentalmente de Marx. Ya, ahora vamos a hablar de cómo se constituye o se construye la remuneración. Nuestro Código del Trabajo hace la distinción entre remuneración y sueldo. Ojo, no son sinónimos, hay una relación ahí de género a especie, donde el género es la remuneración y la especie es el sueldo, es decir, es una parte de la remuneración el concepto de sueldo. No se confundan con eso, por favor, porque generalmente me llegan a preguntar clientes, estudiantes, sindicatos, que ellos tienen un problema legal porque el empleador no les paga como sueldo la remuneración mínima, porque se confunde entre el sueldo mínimo y la remuneración mínima. Ya, despejemos esa duda al tiro. Remuneración es todos aquellos componentes, toda la contraprestación que recibe el trabajador, ¿cierto? O sea, si a mí me están pagando una cantidad de dinero, si me están pagando hora extra, me están pagando comisiones, gratificaciones, bonos, todo eso está dentro del concepto de remuneración. Ahora, lo que fija la ley es la remuneración mínima para los trabajadores, no fija el sueldo mínimo. ¿Por qué le hago esta advertencia? Porque el sueldo mínimo es uno de los componentes de la remuneración. Generalmente se toman como sinónimos, no son sinónimos, son, como les decía, hay una relación de género a especie ahí, la remuneración es el género y el sueldo es la especie. Por lo cual, cuando hablamos de remuneración mínima, jurídicamente no nos referimos al sueldo mínimo, ¿sí? Para que lo tengan claro y se clarifique un poco este término. ¿Qué es el sueldo? Según el artículo 42, el sueldo es un estipendio fijo en dinero que es pagado por periodos iguales determinados en el contrato de trabajo que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10, que es decir, que se puede componer de alguna u otra manera, digamos, el sueldo o la remuneración, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que hacer un par de advertencias aquí. Primero, el sueldo se paga siempre en dinero, ¿sí? Yo no puedo decir, mira, es parte de tu sueldo, que te preste una casa, que te pase un auto, que te pase un celular. No, el sueldo siempre es en dinero.
por una parte. Y por otro lado, existen normas de protección a la remuneración, que lo vamos a ver más adelante, que señalan que el sueldo debe ser pagado hasta en 30 días. Es decir, yo podría pactar con un trabajador, pagarle diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, pero no más allá de cada 30 días, no más allá de un mes. Es importante tener esto claro, digamos, porque muchas veces las empresas caen en una serie de infracciones o multas porque no calzan bien las fechas de pago. Hay que tener ojo con eso, que tiene que ser la medida de la mensualidad. Por una parte, digamos, no podría estar acumulando meses sin pago, no es jurídicamente procedente. Por ahí alguno va a decir, es que en mi empresa sí se hace, pero están cometiendo una ilegalidad si es que lo realizan. El segundo componente es el sobresueldo. El sobresueldo consiste básicamente en las horas extras. ¿Qué son las horas extras o las horas extraordinarias? Son aquellas horas que se trabajan por sobre lo pactado en el contrato. Es decir, si yo pacté una jornada de 40 horas, todo lo que trabaje sobre esa jornada de 40 horas constituye horas extraordinarias, por lo cual esas horas extraordinarias se deben pagar con un recargo de a lo menos el 50% de la hora normal, calculada bajo la lógica de la remuneración. Por lo cual, la hora extraordinaria, ojo con eso también, se pagaría al 150% del valor hora normal. ¿Sí? Ya. El tercer aspecto, la comisión. Las comisiones son porcentajes que los empleadores pactan con los trabajadores, ya sea del precio de venta, de la compra o sobre el monto de alguna operación. Yo podría establecer una comisión, por ejemplo, sobre el ahorro que me provoca a mí una oficina de adquisiciones, por ejemplo. Y que si yo soy encargado de las compras de la empresa, si ahorro dinero en la empresa, de ese ahorro obtendría una comisión, que es un porcentaje de ese ahorro, por ejemplo. No sé si me estoy explicando. Supongamos que yo como empresa necesito comprar resmas de hojas. Yo sé que las resmas de hojas valen al por mayor 2.500 pesos. Yo puedo generar un incentivo a los compradores de mi empresa, es decir, a la oficina de adquisición de material, que si ellos consiguen un valor menor que el de 2.500 pesos la resma, le pago un porcentaje de lo que se ahorren. Supongamos que consiguen la resma con un proveedor particular o le importa, no hacen un proceso, digamos, de que rogue más trabajo para ellos, pero que es más satisfactorio para la empresa en cuanto a los costos, que consiguen el valor de la resma 2.200 pesos. Si es así, yo puedo decir, mire, perfecto, sobre el ahorro, es decir, sobre los 300 pesos de diferencia, usted se va a ganar un 10%, un 15%, un 20%, un 5%, un 3%, lo que se pacte ahí con el trabajador. A eso llamamos comisión. Generalmente las comisiones se pactan sobre las ventas, es decir, yo soy un vendedor de una tienda, un retail, una cantidad de ventas que yo haga me pagan una comisión respecto a eso. En cambio, el concepto de la participación, que está en la letra D, es un concepto un poco más complejo de entender. La participación guarda relación con un porcentaje o una proporción de utilidades en un negocio determinado o en una empresa o en una sección o sucursal de la misma. Es distinta a la comisión porque la comisión tiene un carácter más general, es decir, si yo soy un vendedor de todo lo que venda, me gano una comisión. En la participación, en cambio, tiene que ver con ciertas circunstancias donde el empleador quiere incentivar una actitud por parte de los trabajadores, ofreciéndole participar en un porcentaje de utilidad, en un porcentaje, una proporción, un monto fijo, digamos, de un negocio determinado. Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Supongamos si yo soy un concesionario de camiones, tengo una concesión grande de camiones, tengo 5 vendedores que me venden los camiones, ¿sí? Y tengo un camión en particular que no he podido vender hace mucho tiempo. Yo les puedo decir a mis vendedores, miren, de todos los camiones que hay aquí para la venta,
Cada uno se va a ganar el 3% de la venta, pero el que venda ese camión en particular, aquel que yo no he podido vender durante un tiempo y que me interesa venderlo, deshacerme de él rápidamente, le voy a ofrecer un bono de 1.000.000 de pesos o de 500.000 pesos, o aparte del 3%, le voy a pagar un 3% más por la venta de ese camión en particular. Eso es la participación. Supongamos que yo soy un fabricante de bicicletas y me compra para Navidad, necesito entregar un gran stock de bicicletas, entregar, digamos, un gran pedido de bicicletas, y a mis trabajadores les digo, mire, si sacamos esta producción antes del 30 de noviembre, por ejemplo, yo les voy a pagar a todos ustedes un porcentaje o una cantidad de dinero por este negocio, por esta producción, por esta entrega en particular, ¿sí? Entonces todos los que estén en esa sección de la producción de la bicicleta se van a ganar un dinero si es que se cumple esa meta en particular. Eso es lo que se denomina participación. Y la gratificación corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Esto de beneficia es medio llamado al error. Primero tenemos que hacer muchas distinciones respecto a la gratificación. La gratificación es una obligación que impone la ley al empleador, que debe repartir utilidades entre los trabajadores. Es decir, del giro del negocio, aquellas utilidades que se generen deben ser repartidas entre los trabajadores en ciertas proporciones, bajo ciertas condiciones. Primero, para poder repartir utilidades, debo ser una empresa que busque generar lucro, es decir, tengo que ser una empresa con fines de lucro, por lo cual todas aquellas instituciones, organizaciones que son sin fines de lucro, como no buscan generar utilidades, no van a poder repartir utilidades tampoco, ¿sí? Ojo con eso, porque eso es un límite muy importante, sobre todo en ciertas empresas que son teóricamente sin fines de lucro, pero que en realidad lucran, como las universidades privadas o ciertas fundaciones por ahí, que efectivamente su fin no es claramente no lucrar, sino que más bien son una especie de fachada, digamos, para poder lucrar de otra forma. Por lo cual, estas instituciones se ven exentas de pagar gratificación porque quedarían fuera de esta lógica de las utilidades, porque no estarían lucrando, ¿sí? Más adelante vamos a explicar cómo se calculan y se pagan las gratificaciones cuando pasemos, digamos, por estas teorías que explican los conceptos o el porqué de las remuneraciones. Lo vamos a ver muy rápidamente esto, ¿sí? Bueno, estos conceptos que explican la lógica de dónde sale la remuneración y por qué se pagan remuneraciones, históricamente se dan desde la lógica del salario natural o la subsistencia, que fueron las primeras teorías del siglo XIX, donde se explica que el empleador debe pagar para la subsistencia de la familia del trabajador, ¿sí? Aquí hay que tener muy en vista este tema de las formas sociales en esos tiempos, que tenían que ver con personas que estaban localizadas fundamentalmente en el campo, que no eran dueños del lugar donde vivían, por lo cual la persona que era dueña de ese lugar, el señor feudal, el señor medieval, el dueño, el latifundista en estas regiones, digamos, tenían una cierta obligación de retribuir a lo menos para la alimentación y la vestimenta. Luego viene esta otra teoría que viene a explicar los salarios, y esto es una teoría que muchas personas lo siguen sosteniendo, digamos, que el trabajo es una mercancía y que es una mercancía como cualquier otra mercancía, es decir, el trabajo vendría siendo como comprar pan, como comprar ropa, como cualquier cosa, por lo cual el trabajo debería seguir la lógica de la oferta y la demanda, y en ese sentido el precio del trabajo estaría dado según la relación que se produzca entre la oferta y la demanda, como se señaló. Esta teoría es compleja porque tenemos que comprender cuál es el rol del trabajo en la sociedad. Si la sociedad necesita del trabajo o el trabajo necesita de la sociedad, digamos, tenemos que entender cómo funciona un país, una sociedad donde las personas contribuyen o colaboran en el desarrollo social, y si esa contribución es parte de un recurso más de esa sociedad
o es el centro mismo y el objetivo mismo de la sociedad tener mayores grados de bienestar o de confort por parte de las personas. Bueno, luego vienen otras teorías como la teoría de los fondos de salario. Esta teoría señala que cada país tiene una cierta cantidad limitada de recursos para pagar como remuneración, por lo cual si un sector le aumenta las remuneraciones, otro se verá disminuida. Esta teoría hoy día con la globalización es difícil sostenerla, digamos, ¿sí? Hoy día cuando vemos que hay migración de mano de obra, cuando hay trabajos que no se sitúan efectivamente en un país, es difícil entender o tratar de mantener esta teoría que cada país produce una cantidad de salarios las cuales no se pueden mover, digamos. O sea, esta teoría trata de decir, miren, si la estabilidad de los salarios lo logramos con esto, si yo le subo a usted, le tengo que bajar a otro, ¿sí? Con la internacionalización del trabajo es difícil sostener eso hoy día, digamos, ¿sí? Está también la teoría de la productividad, que establece que la remuneración constituye la participación en la producción de una empresa de cada trabajador. Así, mientras más aporte un trabajador, más alta será su remuneración y viceversa. Esta teoría guarda relación con la productividad, como señala su nombre, y lo que busca establecer es que existiría una suerte de relación entre lo que yo produzco y lo que yo gano. Es decir, mientras más produzco, más estaría ganando. Esta es como la ilusión que me otorga esta teoría, porque si yo lo llevo a un análisis práctico, un análisis económico, yo voy a ir ganando cada vez menos de lo que voy a estar produciendo. Es decir, un ejemplo claro, si yo para la empresa produzco 10 millones al mes, la empresa tal vez me va a pagar 1 millón. Si yo produzco para la empresa 30 millones al mes, la empresa me va a pagar 1,5 millones. Si yo produzco 50 millones al mes, la empresa me va a pagar 3 millones. Es decir, cada vez que produzco más, en la práctica, lo que sucede es que la empresa me va pagando menos en proporción a lo que yo produzco. En términos generales, ustedes me pueden decir, bueno, sí, efectivamente, profesor, aquí primero ganaba 1 millón, después ganaba 1,5 millones, después ganaba 3 millones, está ganando más. Sí, en términos nominales o monetarios, está ganando más esa persona. Lo que hay que colocar el foco, hay que ver, es que si efectivamente esta teoría de la productividad dice que yo voy a ganar más en relación a lo que produzco, se cae a través de este ejemplo. Es decir, cada vez que produzco más, voy ganando menos en esa proporción, ¿sí? Y por último está la teoría del salario justo, que la ha mantenido, bueno, prácticamente desde siempre la Iglesia Católica, donde señala que el trabajo no tiene que ver solamente con la subsistencia de los trabajadores o el aporte al sistema productivo, sino que el trabajo y la remuneración guarda relación con la exigencia de bien común. Y aquí es difícil no comenzar a pensar en algunas lógicas detrás de esta idea del bien común, digamos. Uno podría decir, bueno, ¿qué entendemos por bien común? Vamos a entender el bien común a la luz de la iglesia, es decir, a la luz de la caridad. Eso es el concepto que va a estar dándole sentido al bien común, o vamos a entender el bien común como lo entendía John Stuart Mill, por ejemplo, que un autor utilitarista, que John Stuart Mill decía que el bien común es la cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas, y punto. Trataba de sacarle estas valoraciones un poco esotéricas al bien común, diciendo, mire, mientras más gente esté feliz, eso significa que estamos cumpliendo con el bien común. Ahora, también esa teoría es bastante peligrosa, porque yo podría decir, mire, si hay mucha gente que le gusta drogarse y que con la droga se sienten más felices, aunque la sociedad se vaya destruyendo producto de la droga tendríamos que entenderla como bien común, porque porque genera una gran cantidad de felicidad a una gran cantidad de personas, por lo cual es difícil sostener esa teoría tan puramente. Ahora, tampoco tenemos que hacernos los tontos, digamos, con esto, ¿no? Podríamos entrar a polemizar cada uno de los conceptos y con eso podríamos estar tratando de darnos vuelta y quedamos donde mismo. Yo creo que es importante que nosotros tengamos claro que
el trabajo como tal tiene una función social, que los trabajadores como tales necesitan una justa retribución no solo para subsistir, sino que para poder desarrollarse socialmente. Ahora, el desarrollo social en una comunidad, en una sociedad, no guarda solamente relación con lo que yo individualmente pueda hacer como trabajador. Es importante también tener ojo con que el trabajo se inserta en un sistema social mucho más amplio. Aquí es inevitable pensar en otro tipo de animales o animales no humanos, como se denomina, que viven socialmente también y que tienen una relación estrecha de interdependencia de las cosas que hace uno y otro. Entender que el trabajo que realizamos los seres humanos se autosatisface o solo basta a sí mismo para satisfacer la necesidad del propio ser humano, es llevar el individualismo a niveles muy extremos. O sea, si yo pienso que producto de mi trabajo y de mi esfuerzo personal voy a poder conseguir cualquier cosa socialmente, o tendría que ser muy iluso, o tendría que vivir una sociedad extremadamente individualista, donde no exista otra fórmula, digamos, y el que no pueda trabajar o el que no tenga condiciones de realizar esas capacidades, digamos, de trabajo, tendría que ser desechado socialmente. Yo no estoy por eso, digamos. Efectivamente, yo creo que el bien común guarda relación con que la comunidad se desarrolle y que le dé oportunidades a todo. Es decir, nosotros podríamos entender que el salario o la remuneración es una parte de un bienestar social, y este bienestar social no solamente está entregado al trabajador individualmente, sino que también está entregado al colectivo como tal. Ya, aquí nos vamos a meter al tema de las gratificaciones, ¿sí? La gratificación en nuestro país, como tantas otras cosas, queda entregado a la letra chica, digamos, ¿sí? La letra chica se refiere que, si bien suena muy bonito esto que la gratificación se tenga que dividir las utilidades de la empresa entre todos los trabajadores, aquí viene la letra chica. ¿Y cuál es la letra chica? Que hay dos formas de pagar gratificación. Hay una forma de pagar gratificación legal, o una forma voluntaria, entre comillas, voluntaria, de pagar gratificaciones. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque el empleador decide cuál es la forma en que quiere pagarla, y para el empleador no es muy difícil, si hace un análisis correcto de su flujo de caja, saber cuándo va a ganar o cuándo no va a ganar. ¿Por qué es interesante esto? Porque si yo soy una empresa y sé que voy a tener muchas utilidades un año, pago gratificación garantizada o voluntaria, como dice la ley, y con eso mermo excesivamente o mermo fuertemente el pago de gratificaciones. Ahora, ojo con eso, la gratificación es parte del concepto de remuneración, por lo cual cuando yo hablo de remuneración mínima, puedo incluir también la gratificación dentro de eso. Es decir, cuando estoy pagando remuneración mínima, también estoy repartiendo utilidades con ese pago de remuneración mínima, que es lo que hacen muchos empleadores en cierto tipo de gratificaciones legales o garantizadas, como se denomina. Entonces, aquí le voy a aplicar las dos formas de pagar gratificación. La primera forma de pagar gratificación es contra resultado. Contra resultado, ¿qué significa? Yo hago el balance a fin de mes de mi empresa, si es que yo soy el empresario, hago el balance a fin de mes, y en este balance que hago a fin de mes, veo, o sea, a fin de año, disculpen, no a fin de mes, a fin de año, veo si obtuve utilidades. De las utilidades que obtuve, tengo que hacer una repartición de estos excedentes líquidos, es decir, de la utilidad líquida que obtenga, no inferior al 30% de aquella utilidad. Es decir, si yo al final del ejercicio me doy cuenta que gané 100 millones de pesos, tengo que repartir a lo menos 30 millones de utilidades entre mis trabajadores. Supongamos que son 5 trabajadores, ¿sí? Yo podría decir, perfecto, de los 5 trabajadores, si tengo que repartir 30 millones de pesos, a cada uno le toca 6 millones, 6 por 5, 30, ¿cierto? Entonces, la ley me dice, no se reparte así la gratificación, no se reparte por partes iguales, la gratificación se reparte en proporción a la planilla de remuneración, es decir,
al porcentaje que cada uno de esos trabajadores ocupa en la planilla de remuneraciones. Así se debe repartir la gratificación. Es decir, si un trabajador de esos cinco, ¿sí? Sí, de esos 5 trabajadores se lleva el 50% de la planilla, a él le van a corresponder 15 millones y entre los otros 4 se reparten lo otro dependiendo de la proporción que tenga cada uno en la planilla total de remuneraciones. Es un tema también cómo se reparte eso contra utilidad, digamos. Hay pocas empresas que lo hacen, que lo han podido mantener porque es muy atractivo la segunda fórmula. La segunda fórmula es la gratificación que se conoce como garantizada o voluntaria, ¿sí? Y esta gratificación garantizada o voluntaria lo que señala es que puedo repartir gratificaciones mensualmente independiente del resultado que obtenga la empresa, por eso que se llama garantizada, ¿sí? La puedo repartir de la siguiente forma. La remuneración garantizada corresponde al 25%, ¿sí? Del sueldo fijo del trabajador, de la remuneración del trabajador, al 25% de la remuneración del trabajador, con un tope de 4,75 ingresos mínimos anuales. Esto suena medio raro, ¿sí? Ya. ¿Cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace de la siguiente manera. Yo tomo el ingreso mínimo que existe en un año, ¿sí? Supongamos que el ingreso mínimo está en 100.000, para hacer el ejemplo fácil. Tomamos el ingreso mínimo, lo multiplicamos por 4,75, es decir, en este caso nos va a dar 475.000 pesos, porque estamos haciendo el ejemplo que está en 100.000, y eso se divide en 12, ¿sí? Si yo 475 lo divido en 12, me da 39.000, ¿sí? 39.500. Esos 39.500 es lo que voy a pagar como gratificación mensual, ¿sí? Como tope máximo. Entonces, aquí empieza lo complejo o lo complicado. Ese es el tope máximo de gratificación que voy a pagar, 39.500 en ese año, porque depende del factor del ingreso mínimo. Supongamos que un trabajador gana 100.000 pesos, ¿sí? La ley dice, mire, usted tiene que pagarle 25% de su remuneración como gratificación si se la va a pagar voluntaria. Es decir, en ese caso, le va a pagar 25.000 pesos de gratificación, con lo que el trabajador va a obtener 125.000 pesos. ¿Se entiende el ejemplo? Espero que sí. Ya. Volvamos entonces. Supongamos que el trabajador gana 200.000 pesos, ¿sí? Si el trabajador gana 200.000 pesos, el 25% que le correspondería de gratificación son 50.000 pesos, con lo cual ese trabajador debería ganar 250.000 pesos entre su remuneración normal o su sueldo fijo normal más la gratificación. Pero en este caso se aplica el tope, y el tope, como eran 39.500 pesos, va a ganar 239.500 pesos. Así, si el trabajador gana 50 millones de pesos, va a ganar como gratificación 39.500, porque ese es el tope anual máximo que establece este tipo de gratificaciones. No sé si se entiende, ¿sí? Aquí hay un punto muy delicado, porque efectivamente las gratificaciones son las utilidades que se reparten de la empresa, en teoría, pero cuando yo le incorporo al sueldo, a la remuneración mínima, como está incorporado en el concepto mismo de remuneración, efectivamente esta lógica de que la remuneración es parte del sueldo mínimo se ve totalmente trastocada, ¿sí? Por lo cual esta lógica del reparto de utilidades se ve trastocada, porque al final cuando a mí me contratan y me contratan por el sueldo mínimo, donde está incluida también la gratificación, ¿qué utilidad me están repartiendo? Es absurdo pensar algo así, ¿sí? También existen algunas normas o algunos factores que hacen proteger a la remuneración. Primero, la remuneración debe pagarse en moneda de curso legal, ¿sí? Es decir, deben pagarse la moneda en pesos chilenos. El empleador, al pagar la remuneración, debe entregar al trabajador un recibo, un comprobante, lo que conocemos hoy día como la liquidación de remuneraciones.
El empleador también debe pagar entre días lunes a viernes en el lugar en que se realiza el trabajo y en las horas siguientes a la jornada laboral. Hoy día esta norma cada vez va cayendo más en desuso porque las remuneraciones se están pagando vía electrónica generalmente, porque genera mayor facilidad tanto para el empleador como para el trabajador. Las remuneraciones hasta un cierto monto son inembargables. Si yo tengo deuda, no me la pueden embargar hasta un cierto monto, digamos, de 90 UFs. También están afectadas deducciones legales. Hay ciertas deducciones que se pueden hacer a las remuneraciones, como máximo el 30% de ellas, para el caso de créditos hipotecarios o para el caso de algunas deudas. Y en caso de fallecimiento, el empleador está obligado a pagar las remuneraciones deudadas hasta la concurrencia de lo gastado al funeral, a quien cumple los gastos del funeral. También la remuneración está dentro de los privilegios en el caso de las quiebras. Primero, si hay una quiebra, lo primero que se paga son remuneraciones. Y asimismo también obliga al empleador a llevar un libro de remuneraciones. Hay ciertos gastos que están a propósito del trabajo que deben ser cubiertos también. Y lo que deja de lado la ley es el reajuste de las remuneraciones. No hay norma en el Código del Trabajo ni en la ley que obligue al empleador a reajustar las remuneraciones, ¿sí? Les dejo el apunte. Ustedes ya tienen el Power que estamos analizando, así que cualquier cosa lo vamos viendo y nos van preguntando en clases.